la justicia ordinaria se está sometiendo a esta justicia indígena, ¿no? Está renunciando a su jurisdicción. Es el Estado que renuncia. Lo que está pasando aquí es eso, que la justicia ordinaria depone su jurisdicción en territorios que no están, que no están ni siquiera delimitados, porque dime vos, ¿cuáles son los territorios? ¿Dónde están establecidos? ¿Cuáles son los territorios? ¿Dónde están establecidos los límites? Si yo voy caminando por la Sierra del Ecuador, ¿en qué punto preciso del mapa y del territorio estoy pasando? ¿En qué punto preciso estoy pasando de un territorio a otro? Una de las cosas más insólitas es que todo esto de lo que estamos hablando fue aprobado por los socialcristianos y el gobierno del Ecuador en la Comisión de Justicia. Esto es politizado. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Roberto, hola. Oye, finalmente, ¿qué pasó con esas reformas al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, que tanta polvareda levantaron la semana pasada y se quedaron ahí paradas y no sabemos qué mismo va a pasar? ¿Te refieres, Martín, al mega super debate que el socialcristiano Vicente Tayano dijo que era el más importante de esta A ese mismo, legislatura? Ese dijo, sí, dijo, ¿no? sí, así dijo, era lo Es más chistoso, es importante. chistoso, pero cuando Tayano dijo eso, cuando Tayano dijo, este es el debate más importante, el debate ya era una mierda. Eso fue, estaba por terminar el debate, que había sido todo menos debate, porque ahí en la asamblea, o sea, ahí no hay parlamentarismo, es decir, no se rebaten opiniones, no se confrontan opiniones, no se confrontan ideas, no se enriquecen mutuamente los discursos, que es lo propio del parlamentarismo. No, ahí cada uno llega con su huevadilla preparada, la lee o si se la sabe de memoria, que son los menos, la despacha, luego llega otro, dice lo contrario, pero sin confrontar, ¿no? Ahí no hay debate. Entonces, este debate más importante de Tayano era una pendejada. Tayano llegó y dijo eso como si la realidad no existiera. Eh, y sí, la verdad es que preguntabas en qué quedó, pues en nada. Nada, sí. Ahí está. Sí, porque habían aprobado eso en la comisión, todos estaban de acuerdo, llegó a la asamblea, de ahí se echaron para atrás los socialcristianos, el super mega debate de Tayano quedó básicamente, como tú dices, en nada, se quedaron sin votos y dijeron, bueno, naranjas, hasta aquí llegó, pero no dijeron cuándo van a volver a tratar, no dijeron si la moción que dio uno de los asambleístas de dividir en dos se va a votar o no. Yo, la verdad, todo quedó en nada, ¿no? Quedamos en ascuas. Algunos políticos y expertos dicen que esto va a quedar para luego de la consulta popular de Daniel Noboa, es decir, por abril. O sea, en eso quedó este gran debate. Otra posibilidad en la que uno puede pensar es que el rato que lleguen a un consenso sobre aquella cosa inconfesable que están debatiendo, porque siempre los debates son sobre cosas, los reales debates son a puerta cerrada y sobre cuestiones inconfesables, en cuanto lleguen a ponerse de acuerdo sobre aquello inconfesable, que ya nos enteraremos, porque nos enteraremos, ese rato llamarán a una sesión, someterán el tema a votación y ya estará. Eso puede ser cualquier rato también, ¿no? En nocturnidad, como dicen, que ni nos demos cuenta, papapam, pum, 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 y aprobaron. Eh, pero claro, hasta que eso pase, Roberto, algunos puntos importantes de esta reforma, que según el mismo Tadellano eran los buenos, porque habían dos tipos de planteamientos, unos buenos y unos malos. Mientras tanto, incluso los buenos, todo, Payano. todo queda pendiente, ¿no? Eh, bueno, y entre esos temas polémicos, porque esta reforma traía unos temas polémicos, casi todos nos enfocamos en el tema de la impunidad de Correa y etcétera,
pero hay temas que son particularmente delicados y que casi de eso no se ha hablado. Yo el día de ayer escribí una columna sobre eso, que es el tema de la justicia indígena. Ujú. Y que yo creo que nadie la va a discutir, nadie la va a debatir, porque en este país contradecir a los grupos sociales de los indígenas es políticamente incorrecto. No, no, casi no hay cómo decir nada en contra de estas iniciativas, ¿no? Sí, Martín, es que hay temas sobre los que no se debate, ¿no? O sea, temas como la justicia indígena, temas como la educación intercultural bilingüe o el espinosísimo asunto de la territorialidad de los pueblos y nacionalidades, todo eso está fuera de todo debate por horrorosas que sean sus consecuencias o por complejas que sean las consecuencias que acarrean estos temas para el Estado ecuatoriano, porque son complejas y algunas veces horrorosas también. Fíjate que en el debate de esta ley, de estos reformas al Código Orgánico Integral Penal, por solo criticar el contenido de las reformas al COIP en lo que tenían que ver con el tema de la justicia indígena, el asambleísta de Construye Jorge Peñafiel se ganó el mote de racista por la asambleísta de Pachacutic, Mariana Yumbay. Racista. Le dijo, ¿por qué? Porque criticó el tema de la justicia indígena. Según Yumbay, no se puede decir que la justicia indígena no es infalible, porque se ha demostrado, según ella, que hay menos delitos en las comunidades que en el resto del país. Es decir, que las comunidades indígenas son más idóneas para aplicar la justicia que los jueces del resto del país, cosa que además, con el desprestigio de los jueces, termina siendo de un populismo bastante barato y quizás burdamente efectivo, ¿no? Sí, pero ¿qué tal el razonamiento de Yumbay? Obviamente es absolutamente obvio que va a haber más delitos en Durán o en Esmeraldas que en Guamote por un montón Sí, de claro. motivos, no porque Hasta los demográficos, ¿no? jueces indígenas sean unos sabios curacas o como se llame, no, no, pero no, hay otros motivos por los que sucede eso. Sí, pero veamos qué dicen las reformas y antes de ver qué dicen las reformas, escuchemos este mensaje. Suscríbete hoy a Expreso y descubre cómo la veracidad marca la diferencia en cada artículo, brindándote una visión clara y objetiva del mundo que te rodea. Sí, decíamos, Martín, que veamos qué dicen estas reformas al Código Orgánico Integral Penal que están ahí como agazapadas, esperando a que las fuerzas políticas, básicamente sociocristianos y correístas, se pongan de acuerdo en alguna cosa inconfesable en la que están negociando. Eh, ¿Qué dicen sobre el tema de la justicia indígena? En principio, parece algo bastante racional. Dicen garantizar el principio jurídico, que es un principio jurídico básico, eh, de la prohibición del doble juzgamiento. Es el principio según el cual una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces. Claro, es que eso es absolutamente elemental, Roberto. Yo estudié algo de derecho, no acabé la carrera, pero creo que eso, el primer día de clases me enseñaron eso. Es la cosa juzgada, ¿no es cierto? Nadie puede ser juzgado por el mismo tema dos veces. Eso es elemental. Eso es ya casi un oximorón, o sea, no, está ya en la Constitución, pero bueno, hacen, Sí. hacen hincapié eso, pero el tema aquí, Roberto, es qué pasa cuando en un país hay dos sistemas de justicia operando de forma paralela. Ujú. Porque Es el aquí, caso del Ecuador. exactamente, porque aquí se está defendiendo la pluralidad y la plurinacionalidad, ¿no es cierto? Y la justicia indígena como producto de este hecho, de este fenómeno, que sería el de la justicia indígena, porque si hay justicia indígena y hay la ordinaria, es que hay dos sistemas. Esto ya se metió en la última constitución y bueno, ya está ahí, pero estas reformas traen algunas cosas muy gordas, ¿no?
se hace, como decíamos, se hace énfasis en el doble juzgamiento que no debería existir, cosa en que estamos, todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero se plantean cosas como esta. Eh, Cuando un juez o una jueza de la justicia ordinaria va a conocer, aboca conocimiento, como dicen los abogados, de un caso por un crimen, digamos, por un crimen de violación, ¿ya? Este juez tiene que investigar si en la justicia indígena ya esa persona fue juzgada. Y si fue juzgada, ya no pueden hacer nada. O sea, la justicia indígena puede decir, sí, ya se le dio un latigazo, ya se le ortigó y hasta ahí. Y no sabemos muy bien en qué condiciones fue juzgado, etcétera. En realidad, esto puede llegar a casos casi delirantes, ¿no? Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Peter Calo? El, El el, el, inolvidable Peter Calo. el inolvidable Peter Calo, dirigente de la CONAIE, de Pachacutic, mano derecha de Leonidas Issa, Leonidas Issa ha puesto las manos al fuego por al Peter fuego. Calo, acusado de violación in situ. Exactamente. Eh, eh, Peter Calo perfectamente pudo haber sido o haber dicho que ya fue procesado por una autoridad indígena antes de que esa denuncia se haya hecho pública, porque bueno, en el caso de Peter Calo la denuncia se hizo inmediatamente, pero ¿qué tal si no la denuncia no se hacía inmediatamente? Como en la Eh, mayoría de los casos de violación. Como en la mayoría de casos de violación. La chica violada decía después de una semana, me violó Peter Calo, y resulta que Peter Calo, por una autoridad indígena que puede ser el mismo Leonidas Diza, que ponía sus manos al fuego por Peter Calo, dice, aquí está, la comunidad tal ya me ortigó, ya. Entonces, chao, ahí Ya, se quedó. obligado, sí. Sí. Em, Sí, ahora ese no es el único problema de la reforma. Ese es em, el artículo, eso está en el primer artículo de reforma, me parece que tiene que ver con el artículo 9 del Código Penal. Te lo Eh, puedo leer si quieres. sí, dale, léelo, porque es interesante. Sí, mira, ese artículo dice, los jueces, juezas, fiscalas, no dice, pero bueno, que sustancien un proceso sometido o resuelto por la jurisdicción indígena, declinarán su competencia a favor de esta, a petición de la autoridad indígena o de oficio. O sea, el mismo Isa pudo haber dicho, yo ya le juzgué a mi amigo Peter. Para el efecto, las autoridades de justicia ordinaria previamente verificarán la existencia de una decisión o resolución emitida por la autoridad indígena o un proceso en la jurisdicción indígena y de manera inmediata ordenarán el archivo de la causa y remitirán el proceso a la jurisdicción indígena. De alguna forma, Roberto, aquí la justicia, no de una forma contundente, la justicia ordinaria se está sometiendo a esta justicia indígena, ¿no? Está renunciando a su jurisdicción. Es el Estado que renuncia. Y yo creo que eso tiene unas consecuencias graves. Y eso es aún más grave en el siguiente artículo de estas reformas que tienen que ver con la justicia indígena. El que tú leíste es el artículo 1 de las reformas que reforma al artículo 9 del Código Orgánico Integral Penal. El que voy a leer a continuación es el artículo 57 de la reforma que reforma al artículo 411 del Código Penal. Y dice, cuando la infracción haya sido cometida en territorio de la comuna, ojo, territorio de la comuna, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la o el fiscal se abstendrá de conocerla y remitirá el caso a las autoridades jurisdiccionales indígenas competentes. Yo creo, Martín, que esto es nuevo. Esto de que, o sea, siempre se reconoció desde que la justicia indígena entró en la Constitución, siempre se reconoció la jurisdicción de la justicia indígena dentro de las comunidades, ¿no es cierto? Pero nunca la justicia ordinaria, digamos, el Sistema Nacional de Justicia nunca había renunciado
a ejercer justicia, también él, en esas comunidades. Eh, lo que está pasando aquí es eso, que la justicia ordinaria depone su jurisdicción en territorios que no están, que no están ni siquiera delimitados, porque dime vos, ¿cuáles son los territorios? ¿Dónde están establecidos? ¿Cuáles son los territorios? ¿Dónde están establecidos los límites? Si yo voy caminando por la Sierra del Ecuador, ¿en qué punto preciso del mapa y del territorio estoy pasando, en qué punto preciso estoy pasando de un territorio a otro, de un sistema de justicia a otro? O sea, ¿dónde está el mojón en la carretera que me diga está entrando en terrenos de la comunidad tal y por lo tanto el sistema de justicia es otro? Eso no está, eso es tan arbitrario este asunto de la territorialidad que en octubre del 19, cuando ocurrió el levantamiento de Leonidas Sisa, incluso se llegó a decir que la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el corazón de Quito era territorio indígena, mientras la CONAIE lo estuviera ocupando. Entonces estamos hablando de una inseguridad jurídica monstruosa que puede operar en cualquier territorio en cualquier momento y sobre el que nosotros nadie tiene noticia. Entonces, yo me pregunto, Martín, lo siguiente, porque esto de que el Sistema Nacional de Justicia renuncia a su jurisdicción en territorios inciertos, me parece gravísimo. Me pregunto, a ver, ¿qué pasa cuando la comunidad X secuestra a 8 policías, los tortura psicológicamente durante 4 días, echándoles gasolina, diciéndoles todos los días que les van a matar, nombrándoles a las madres, les abusan, les pegan a las mujeres, les abusan sexualmente? Estoy hablando de una cosa que ocurrió, ¿no? Sí, Y esto, digamos que ocurre en un supuesto territorio indígena. Entonces, luego los policías ponen una denuncia ante la fiscalía y la fiscalía, en obediencia a este artículo de la ley, tiene que renunciar a su jurisdicción eh, en favor de las autoridades judiciales, supuestamente autoridades judiciales de esa comuna. Y esa comuna, que es básicamente la que cometió el delito, dice, no hay nada que juzgar o lo que sea, o les impone una pena leve, qué sé yo. Porque la reforma dice que el sistema de justicia nacional debe abstenerse de ejercer justicia en los territorios indígenas que ve tú a saber cuáles son. En algunos casos es claro, son las tierras comunales, es obvio, pero no en todos los casos es claro y en muchos casos es retorcidamente incierto. Eh, la verdad es que tenemos, por ejemplo, la capital de la República, por no hablar de otras capitales provinciales de la Sierra de Turriobán, Bambato, La Tacunga, rodeados de territorios donde impera otro sistema de justicia. De manera que si yo me adentro en la sierra, no sé qué me puede, no sé qué me puede pasar. Eh, no sé cuál es, porque además, ¿cuáles son los sistemas si me acusan en una comunidad X de la sierra de haber robado un carro? ¿Cuál es el sistema de demostración, de prueba, de pericia? A veces es simplemente el clamor de la multitud el que determina que soy culpable y muchas veces hemos visto gente ajusticiada en comunidades indígenas que después se descubre que han sido inocentes. sí. Es que, Roberto, aquí está de por medio un debate que no se ha hecho nunca en el Ecuador, porque en este país es muy difícil contradecir lo que dicen las organizaciones indígenas y sus dirigentes, ¿no? En el debate público existe una dificultad terrible para decir, ya te acordarás, en octubre del 2019, si uno decía que está mal que incendien las haciendas, entonces uno ya era racista y que uno hablaba desde los privilegios, se robaban tal cosa y era lo mismo, no había como, era muy difícil ser crítico con eso. Yo creo que la mayor parte de la población se infringía hasta una autocensura, ¿no? Y aquí en el asunto de la justicia indígena y los derechos humanos, aquí sí hay un tema que hay que debatir de alguna forma. No se puede ser
no podemos seguir así. Mira, ¿cuántas veces hemos visto esos videos que circulan en redes sociales que ocurren en comunidades, ¿no es cierto?, donde se ve a multitudes de gente humillando al sospechoso, porque es sospechoso muchas veces, puede ser que haya sido el culpable, pero las más de las veces no ha habido un juzgamiento con pericias, con evidencias, con testigos, etcétera, ¿no? Son multitudes que, que sin ninguna prueba ni nada, como decía, empiezan a darle latigazos, a humillarle, a darle ortigazos y muchas veces, y eso es terrible, le echan gasolina y le queman a esta persona. Eso es atroz, son atrocidades. Y todavía aquí no hemos debatido eso, o sea, son que me perdonen, pero quemar a alguien, eso es un acto del medioevo. Y aquí no nos gusta, no nos gusta hablar de esto, no tenemos esta cosa como de una, de un, de un complejo de culpa, ¿no? Este es un país donde nos han metido esta cosa de que los mestizos han sido tan malos con los indígenas que Mm. puede haber sido cierto, pero no podemos decir nadie, es este complejo de justicia, de justicia mestiza, ¿no? Que es imposible hasta ahora discutir porque inmediatamente te empiezan a decir que eso hablas desde tus privilegios, de que naciste en ni sé dónde, que ni sé qué, que ni sé cómo, y no hay cómo. Y creo que ese es un debate que tenemos que ver. Y con estas reformas el tema se pone más complicado. Sí, yo quisiera insistir en el tema de la inseguridad jurídica. Primero, escuchemos este mensaje y Es, después con esa idea. En Diario Expreso no solo contamos noticias, contamos la verdad. Suscríbete hoy y descubre cómo la veracidad marca la diferencia en cada artículo. Sí, decía Martín que quisiera insistir en el tema de la inseguridad jurídica, porque vamos a ver, si yo robo un carro en Quito, debería saber exactamente qué me va a pasar, ¿no es cierto? Digamos, lo que me va a pasar está escrito en unas leyes que fueron hechas por una asamblea compuesta por representantes electos por el pueblo que consignaron eso es el robo de carro como un delito y establecieron una pena precisa para ese delito, ¿no es cierto? Ellos pusieron por escrito lo que me va a pasar si me robo un carro en Carcelén. Pero si ese mismo carro me lo robo en Cangagua, yo no sé qué me va a pasar, no sé qué carajos me va a pasar. Me podrían humillar, seguramente me van a humillar, me van a someter a humillación pública, seguramente me van a ortigar, me van a latiguear, también me van a latigar, me van a dejar encerrado. ¿Cuántos días? ¿Me van a echar gasolina? ¿Podrían echarme gasolina? ¿Podrían quemarme? Además, además, todo dependerá de qué esté pasando en ese territorio, porque si resulta que en ese territorio en los últimos 6 meses no ha pasado nada, es el primer robo de un carro en mucho tiempo, la gente está tranquila, entonces quizás me pone un castigo leve. Pero si resulta que me he robado el carro en una comunidad en la que ha habido 18 robos de carro en los últimos 15 días, o le entonces robaste el carro a Peter Calo. o le robé el carro a Peter Calo, o le robé el carro a Peter Calo. La gente va a estar enardecida y es posible que me prendan fuego. Pero ¿no te parece inaudito? Claro, pero te dirán que son, ¿cómo se llama? Leyes ancestrales, ¿no? Que Sí, te van a salir con eso, te van a, sí, claro, sí. Yo me pregunto si existen esas leyes ancestrales, y esto que voy a decir puede sonar muy políticamente incorrecto. Y yo me pregunto si están contentos estoy pensando en antropólogos, estoy pensando en gente de la academia, estoy pensando en las mismas bases de la CONAIE, si están contentos con la caricatura a la que ha terminado reducida la justicia indígena gracias a esta manipulación que hemos visto en los últimos años. Eh, ¿No queda un antropólogo que por decencia y honestidad intelectual denuncie esta desgracia? No he visto a ninguno. ¿Te has dado cuenta que cuando se habla de justicia indígena se usa el verbo aplicar?
Se dice, se les aplicará justicia indígena. Sí, Pero, sí. ¿y eso qué significa? Humillación pública, fuete, ortiga y abuelada. Ese es el paquete básico, ¿no es cierto? El paquete básico de la justicia es humillación pública, fuete, ortiga y abuelada. Entonces, no se dice se someterá a un proceso de justicia, no, se les aplicará justicia. Incluso los mismos dirigentes que amenazan a personas que se porten mal dicen se les aplicará justicia indígena. Ahora, el verbo aplicar. eh, ¿A qué corresponde? Corresponde no a la justicia, sino al castigo. Pues la justicia no se aplica, el castigo se aplica, pero el castigo es ese que he dicho, o humillación pública, fuete, ortiga y agua helada. Pero castigos, o sea, castigos ancestrales, castigos los inventa cualquiera, pues no. Castigo marinero. Se coloca al sujeto en posición de trípode y se le escupe en el trasero. No es lo mismo, no es lo Por- mismo. O Como el sea, vista de ojos, había el vista de ojos. no es lo mismo, Martín. Ancestrales mis polainas. ¿Hay alguna dignidad cultural en ese abuso? En eso ha terminado convertida la justicia indígena por iniciativa de unos camorristas zampones como Isa, Churuchumbi y toda la gente que clama por la justicia indígena y Peter Calo y toda esta gente. A mí eso me parece una vergüenza. Ancestrales mis polainas. Nada que, o sea, ancestrales. O sea, Sí. que me vengan con la prueba documental de que esto se hacía en época de los incas. O sea, por favor. Además que los incas no eran ni siquiera de aquí, eran de más Sí. allá. Bueno, es que este tema de la plurinacionalidad, que tampoco es un tema que se pueda debatir en el Ecuador y bueno, ya está en la Constitución y ya estuvo, ¿no es cierto? Esto acarrea una serie de problemas políticos, sociales, morales, muy complicados, ¿no? Pero ya todo se da por hecho de que en nombre de las costumbres ancestrales todo se justifica, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, resulta que la asambleísta Mariana Yumbay, que habla muy articuladamente en la asamblea, que es una persona que tiene presencia y que habla fuerte y duro, ¿no? Dijo la semana pasada, dijo que la plurinacionalidad es el rompimiento del Estado. Así dijo. Y El bueno, no pasa rompimiento de la nada. estructura del Estado, así dijo. Mm. Nada, no pasa nada, o sea, nadie dice nada, no amerita ni un cortito en un diario, nada, ahí pasó, ¿no es cierto? Y claro, ella tiene toda la razón. La nacionalidad rompe con el Estado, pero, puchicas, ¿de qué estamos hablando? O sea, Sí, eh, ¿eso sí. queremos? ¿Eso hemos querido los ecuatorianos, que se No, el Estado? no. Sí. Los ecuatorianos lo que hemos querido es purgar nuestro complejo de culpa ante las masas indígenas de las que hemos abusado 300 años, lo cual no deja de ser cierto, pero con eso hemos asumido que plurinacionalidad, sí, sí, plurinacional, lo que sea, sí, plurinacionalidad, sin asumir que la plurinacionalidad, como dice Mariana Yombay con la boca llena de razón, implica el rompimiento de la estructura del Estado. Por supuesto, obviamente que la plurinacionalidad implica el rompimiento de la estructura del Estado y este rato nos empezamos a desayunar y seguimos sin debatir el tema. Entonces hay que parar un poco y decir, bueno, vamos a romper la estructura del Estado. ¿Cómo? Y vamos a romperla para construir ¿qué? Porque eso no dice Mariana Yombay. Mariana Yombay solo habla solo habla de romper y destruir, pero no habla de construir o sea, un modelo no tiene, solo tiene una idea de echar abajo lo existente. Pero Claro, es grave ojalá. que ni siquiera hay un atisbo de debate sobre este tema por nuestro complejo de culpa mestizo. Ojalá esto de las reformas dispare este debate. Yo lo dudo muchísimo, pero ojalá fuera así, ¿no? Porque ve, mira, hay cosas insólitas en todo esto, ¿no? Y hablando de las reformas de estas que no pasaron, pero que todavía están ahí, están en el freezer, pero cualquier momento alguien abre el freezer y saca la cerveza heladita y chao, ¿no es cierto? Una de las cosas más insólitas es que todo esto de lo que estamos hablando
fue aprobado por los socialcristianos y el gobierno del Ecuador en la Comisión de Justicia, donde hubo unanimidad. Los 10 miembros de la comisión dijeron, bacán, chévere, todo esto se va. No solamente la cosa de la impunidad de Correa, no, sino esto también, ¿no? Y en el caso de los socialcristianos, uno dice, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ahí está Tayano. Esto de la justicia indígena debe ser una antípoda del pensamiento histórico del Partido Social Cristiano. Pero bueno, ahí fue, ¿no? Yo la verdad no entiendo eso. Yo no sé, ¿tú qué dices, Roberto? ¿Por qué lo habrán hecho? ¿Vos crees que Tayano, ocupado como está negociando lo inconfesable con los correístas, se va a estar parando a pensar qué pasa con la justicia indígena? O sea, Eso es de indios, han de decir. ¿habrá visto un indio en su vida, Tayano, aparte de los 4 o 5 que hay en la asamblea? No, no, o sea, no tiene, no, 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 no. Sí, sí. Y sí, y estamos en estas, ¿no? El gran misterio es por qué demonios aprobaron todo esto. Sí, porque no tienen idea.